Tú me dices Igual le voy a cuándo, echar ¿no? sí, yo le voy a echar una mirada en el Facebook a ver cómo se Estamos ve. empezando a transmitir. Yo te aviso, yo te aviso. Ya. Ya, vamos. Hola, muy buenas tardes. Soy Elizabeth Nelson y les queremos saludar desde nuestro espacio Yo Consciente una vez más. Quiero también saludar a Giovanni Apablaza, quien nos acompaña en cada programa y nos entrega su visión y experiencia. Y también a nuestro querido director Javier Jaque. Y hoy darle nuevamente la bienvenida a nuestro invitado, que como quedamos con gusto a poco, el viernes pasado lo tenemos nuevamente acá. Bienvenido Ernesto Eglinton y gracias por aceptar nuestra invitación. Y hoy el tema es comunicar con propósito, en conciencia y en honestidad. Y lo vamos a enfocar desde varias aristas, la personal y la institucional. Y les quiero entregar una pregunta. ¿Creen ustedes que la forma de comunicar y de comunicarnos incide en los resultados que logramos al relacionarnos entre las personas? Y sin más, les dejo la palabra. Hola, amigos. Bueno, voy a presentarme, ¿cierto? Acá estoy Giovanni, hola amigo, Eli, Javier, Ernesto, siempre bienvenido. Acá estamos con placer, ¿cierto?, de estar contigo de nuevo. Bueno, una interesante pregunta, ¿cierto? ¿Cómo afecta la forma de comunicarnos? Y le doy el paso a Ernesto para que hable. Bueno, gracias. Es un placer estar de nuevo en este panel tan interesante y además tan seguido por mí y tan apreciado. La verdad es que hay una condición fundamental de la consciente uno de ellas, que es la otredad. Es decir, ¿quién es el otro con quien necesito conversar, hablar? ¿Para quién estoy hablando? Y eso es fundamental, por lo tanto, no solamente la actitud de mi mensaje y de componer lo que quiero hacer, de qué objetivo quiero lograr. Normalmente en la academia se habla de que el objetivo de la comunicación es la persuasión. Es decir, alguien va a lograr que la actitud de alguna persona cambie o lograr alguna conducta de esa persona. Pero hoy día estoy, digamos, muy motivado, interesado en revisar, en profundizar esa primera capa de lo que normalmente entendemos por la comunicación desde esta perspectiva que nos ofrece Elizabeth, con propósito y desde una perspectiva consciente. Querido Giovanni. Excelente. Bueno, ahí al respecto, ¿cierto? Interesantes los temas que toca Ernesto, porque efectivamente la comunicación, como una común unión en acción, como una especie de, ¿cierto?, de repartija, de cercenamiento de la palabra, tiene que ver con un encuentro, ¿no es cierto? La otredad, súper bueno el concepto, porque la comunicación es para otro, se podría decir que hasta el acto más artístico, por más abstracto que sea, es para otro. Desde el primero que pintó una cebra en una caverna, hasta la obra, hasta la instalación de arte más abstracta, es para otro. Entonces, el punto aquí es que, ¿cómo evolucionar, diría yo, de la seducción? Porque yo tuve el papá de un amigo, ¿cierto?, de Héctor Vera, él hablaba mucho de la comunicación y de la seducción. Pero el otro, cuando uno ve las últimas entrevistas de Alejandro Jodorowsky, el entre Acuario y Capricornio, un esotérico que le da mucha utilidad a la espiritualidad, ¿ya? Le sabe sacar brillo a la espiritualidad desde el punto de vista mundano y económico también. Es como él dice en una frase,
yo en algún momento hice un gran cambio cuando dejé de seducir. Dejé de seducir. Ahí hay Mira. una pregunta nueva, ¿te das cuenta? Porque la seducción juega con los, con las, en el eros, entre menos se ve, más se desea, se podría decir, ¿no? Lo que llama la atención es lo que se tapa. Entonces, justamente ahí hay como un desafío, yo creo, de movernos hacia la comunicación más honesta, quizás menos seductora, quizás dejar la seducción para el momento del juego, para el momento de los niños, para el momento de la pareja, quizás no sé, no quiero etiquetarlo, ¿ya? Pero hay un tema con efectivamente yo creo que hay un 2.0, una necesidad de, huelo yo en lo acuariano, en lo igualitario, en lo que es bueno para mí es bueno para todos, lo que es bueno para mí es bueno para todos. Esa es como la ley de Acuario, a diferencia del otro lado del cielo, el Leo, lo que es bueno para mí es bueno para mí, diría Leo. Pero es como, ahí hay una invitación a buscar otros paradigmas, el saber escuchar, ¿cierto? Para mí un tema, por un lado Maturana es la forma supedita al fondo, ¿cierto? Como un río de agüita que si está transparente yo veo el fondo, pero si hay mucho ruido, como en el canal, también no veo el fondo, solamente por problemas de forma. Y así yo creo que la capacidad de escucha que incluye la empatía, pero a veces también no, porque uno se sorprende conociendo al otro, porque si yo trato de ser demasiado empático, como que también me hago una idea supuesta de quién es el otro. Y desde esa empatía no llego a conocer totalmente al otro. ¿Ah? No, si yo sé lo que te pasa. No, si yo sé. Y caemos en alguna certeza igual. Entonces es importante también recuperar la capacidad de asombro en la comunicación. No, y como tú dices, Giovanni, hay una cosa que es súper importante cuando hablamos de la comunicación consciente, también hablamos de la escucha consciente, que lo hablamos desde el mindfulness. Hablamos de escuchar al otro parando la chicharra. Te escucho, pero no estoy armando una respuesta para ti, porque en el momento que yo estoy armando una respuesta para ti o haciéndome una idea, como dices tú, de lo que yo necesito o de lo que necesita el que me está hablando, ¿qué pasa? Dejo de escuchar, Desconecto. cortaste el canal de escucha. Entonces, cuando Ernesto dice, es interesante mirar la comunicación desde la escucha consciente, es tremendamente importante porque de verdad te comunicas conectándote con el otro y no desconectado sin escuchar, sino que solamente intentando elucubrar respuestas. O también, como dices tú, intentando hacerse una idea de, que generalmente la idea no tiene nada que ver con lo que el otro está necesitando en el momento. Y otra pregunta es, ¿cuándo y cómo y dónde y por qué nosotros nos comunicamos? ¿Nos damos cuenta de lo que decimos? ¿Cuál es esa necesidad de comunicarnos? Bueno, hay una axioma que es salvaje, que es de Paul Václavic, que nos plantea que es más famoso el primer axioma, son 5 subaxiomas, pero es la imposibilidad de no comunicar. Es decir, no hay ninguna posibilidad de la actitud que yo asuma o la disposición que yo tenga respecto a una situación que enfrente que evite que yo esté comunicando algo. Entonces, el estar consciente de eso ya te predispone o te instala en saber qué efectos va a tener lo que deje incluso de hacer. Ahora, lo lógico y lo natural es lo que planteaba al principio, o sea, instalarse a plantear qué voy a lograr con este proceso de comunicación que estoy empezando. Esa es lo que tradicionalmente se estructura en la cabeza de uno cuando estamos hablando de la comunicación. Pero yo me detuve un poco en lo que era el escuchar consciente, porque a mí me tocó verlo desde una perspectiva parecida en la versión de coaching que a mí me ha tocado estudiar, que se llama el escuchar contemplativo. El escuchar contemplativo te permite dar espacio a 3 dimensiones que poner en acción, tres habilidades que tienes que poner en acción. La primera es la imaginación, es decir, la posibilidad de percibir más allá de lo que es evidente. La segunda es la inspiración, es decir,
cómo soy capaz de también percibir los sentimientos que están ocurriendo en ese momento, en esa conversación, en esa otredad que tengo al frente, que puede ser alguien que deseo seducir, como hablaba yo al principio, o puede ser una masa, o puede ser una asamblea con la que estoy comunicándome. Imagínate ahora con esta intermediación, con esto, así, yo ahora mismo estaba dejando de ver la pantalla, estaba dejando de ver lo que estaba haciendo Elizabeth cuando solamente escuchaba a Giovanni, y era imposible, tengo que estar, de tratar de estar comunicado, de tratar de percibir todo lo que pasa ahí. Y finalmente, y algo que en este mundo de la intermediación online es cada vez más difícil, es lograr poner en acción la intuición. Es decir, qué posibilidades tengo de percibir la esencia del otro. Porque esa esencia en algunos guiños, en algunos gestos se revela. Y está ahí presente, y no está así como justamente es como una dama encantadora que mueve sus pestañas o que hace un gesto delicado con algo, y la presencia total digamos, completa del yo superior es el que va a ser capaz de ver esa delicadeza, esa sutileza. Y por Dios que es complicado en este mundo en el que tenemos que interactuar ahora, que ya nos acostumbramos, el entender y el operar con esas tres dimensiones, esas tres I, de este escuchar contemplativo, que a mí me fascina. O sea, revisando el concepto para conversar con ustedes, me volvió a fascinar, porque justamente lo estamos poniendo a prueba en cada momento. Es que hoy día, como dices tú, se hace súper difícil. Y cuando tú dices ya nos acostumbramos, por lo menos en mi caso, o sea, me encanta poder estar en esta instancia que tenemos nosotros hoy día, porque nos ha dado una oportunidad, pero poderse comunicar desde la sensibilidad es muy difícil a través de una pantalla, porque las sutilezas se pierden. Por mucho que tratemos de hacerlo supernatural, como lo hacemos nosotros en este momento, que nos pasa siempre, que es como si estuviéramos, no sé, sentados en una mesa, pero te falta esa cosita. Entonces, siento que de esta nueva forma de comunicarnos, que es más allá del personal, porque hablábamos personal e institucional, siento que los mensajes tienen que ser mucho más cuidados, porque falta ese contacto, ¿o no? Giovanni, ¿tú qué sientes en esto? Bueno, contextualizando, la Acuario, como era, son 2400 años, y lo que está mostrando es la horizontalidad de las relaciones. Horizontalidad de las relaciones. Es como un tú a tú. Es como un joven tuteando a un profesor, o es como un niño tuteando a un anciano. Como todos, hay una especie de, y eso implica, como hemos dicho, quizás una especie de desprecio generalizado a la disciplina y al rigor. Entonces, ya los hijos del rigor ya no son los abuelos del rigor. Y después de los abuelos del rigor vinieron como una especie de dictadores del bien, que no castigaban a nadie, pero premiaban todo se lo había que ganar por premio. Y ahora viene una época donde el deseo se eleva a nivel de necesidad y de derecho, como para que el peso de la igualdad sea potente. Entonces esa energía rebelde acuariana implica como una especie de desafío a cualquier verticalidad en las relaciones. La Giovanni, pero ¿cómo verticalidad en tú las le relaciones es la que comunicas está... a esa generación eh, la forma de que ellos se tienen que comunicar? Porque ¿cómo los hacemos interactuar de otra forma? Escuchándolos y ordenando lo que ellos mismos te dicen. Quizás dándole otro como metiéndolo a lo que uno tenga como paradigma, modelo, cosmogonía. Pero primero hay que escuchar. Porque ellos lo primero que tienen que hacer es su necesidad y deseo, anhelo, ansiedad de ser escuchados. No es, para ellos es más, no es el fondo, es la forma todavía. Es como que, Sí, ya, pues. pero ¿qué me quiere decir en el fondo? No, 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 no. Entonces como que, bueno, ya, vente. Primero desahógate, exprésate todo lo que quieras y después contener. Es la primera forma, yo diría, de poder. Contención, lo que se necesita para observar con todos los sentidos a esta generación, porque en el fondo vienen de una hipersensibilidad y están acostumbrados a una hiposensibilidad o indiferencia, que se confunde mucho con la tolerancia. ¿Ah? Oye, espérate,
Pero hay una tolerancia que en el fondo dice, me da lo mismo como sea el otro. Entonces no, pues no es esa la tolerancia que sirve. Es como la unión que viene de las diferencias. Y en esa búsqueda hay como que ser como sensible por la vía del justo medio, que amerita una mínima distancia de esa hipersensibilidad y amerita una mínima cercanía para que nos interese lo que realmente le pasa al otro. La semana pasada me topé con un seminario en el que salió el axioma de otro personaje, digamos, de las comunicaciones de McLuhan, que hablaba de el medio es el mensaje, diría. Y me volvió a aparecer en un material que estaba preparando para otro. Bueno, y dije, esto tiene un sentido. ¿Por qué? Porque cuando me dieron la inquietud de plantear el Stellar, de conversar, de ver desde esas 12 dimensiones cómo identificar algo, tenía como consecuencia haber visto una serie de paradigmas que habían determinado por qué teníamos que innovar en esto. O sea, había una cantidad de cosas que definitivamente estaban cambiando, estaban definiendo lo que era nuestra actualidad. Y claro, y el paradigma más lógico y más obvio es el tránsito del mundo digital, o sea, analógico al digital, pero tantas cosas que ello implica, Cuando lo plantea Giovanni, iba algunos apuntes de lo que tenía preparado pensando para qué podíamos tocar hoy, que es una cuestión súper sutil, pero súper importante, que es cómo dejamos de vivir un mundo de razonamiento lineal y estamos instalados en una lógica de razonamiento que se llama complejo, sistémico, pero que yo en el aula lo explico con la hipertextualidad. Tú cuando te y recurriendo a esto del medio es el mensaje, porque antes el mensaje era el libro, ese era el medio por el cual nos entendíamos. Tomábamos un libro, nos aburríamos, a veces nos interesábamos, nos íbamos al final, a veces nos apasionábamos, lamentábamos cuando se iba a acabar una hoja. Pero hoy día el medio es, siempre pongo el ejemplo, es Wikileaks. Y estamos viendo Wikileaks cuando algo no entendimos, y ya, a ver, entonces, la exploración de América comenzó el año tanto, donde venía y era conocido por los mercaderes de Venecia. A ver, ¿qué es lo que es Venecia? Clic en Venecia, y ahí estamos viendo qué es lo que era Venecia. Y en Venecia se dieron las primeras, y Marco Polo. ¿Quién era este Marco Polo? Clic, estamos en Marco Polo. ¿Y dónde vamos a terminar? Es totalmente insospechado. Y el tema es que esa es la forma, la lógica en la que se construye el relato, la forma de pensamiento, la manera de enfrentar y comprender la realidad hoy día. Entonces, me parece, sin compartir todo lo que planteaba recién Giovanni, pero me apela a lo mismo. Me apela a lo mismo en términos de cómo aterrizar a una... Yo cuando pensaba en este tema de McLuhan decía, ¿se habrá imaginado McLuhan TikTok alguna vez en la vida? O sea, le podía caer en la cabeza que cualquier persona, su vecino, se iba a convertir en un actor doblando películas, haciendo desaparecer y cosas así desde un dispositivo y lo iba a hacer de sus casas sin ningún inconveniente más y podría viralizarse y convertirse en algo que vieron millones de personas, como por ejemplo una tontera que siempre me arriba mucho de una señora que están entrevistando no sé, en Panamá, y en vez de decir potasio dice potasio, y se convirtió en trend topic, que hay 2 millones de personas diciendo, bailando el tema potasio. O sea, esas cosas de verdad es como que levantan y sublevan los límites de lo que podríamos haber imaginado que podían ser estos axiomas cuando ellos se le ocurrieron. A mí de verdad no podía, hasta casi me daba risa pensar en McLuhan usando TikTok. No, y piensa tú que en el fondo, hoy día la comunicación, siento que Giovanni dice en algún minuto, el lenguaje crea realidad, y de verdad la realidad hoy día ha cambiado, porque el lenguaje, como nos entendíamos, piensa tú que yo tengo por lo menos una generación y algo más adelante que ustedes, y nos comunicábamos de forma bastante distinta. O sea, yo hasta el día de hoy, para mí el papel y lápiz, si no, dímelo tú, Ernesto, es súper importante. Pero también siento que, a ver, yo tengo el caso de Giovanni, que tiene, no sé, 2 generaciones menos que yo, y Giovanni no puede negar que el papel y el lápiz tiene seducción. Porque, ¿sí o no?
Entonces, ¿cómo unificamos esa forma? Esta forma impersonal que dices tú de que no hay esta búsqueda, esta investigación, sino que a un clic tengo todas las respuestas que me hacen que todo esté ahí y no tener esta cosita de voy a ir a investigar. Yo no digo que ir a meterse a la biblioteca, pero investigar un poquito más, curiosear un poquito más, porque hoy día no existe ese espacio. O sea, lo que pasa ahí es como en esta, caemos un poquito en la teoría de la Matrix, porque lo que sucede acá es que la información es cada vez más instantánea y es cada vez más disponible y tiene cada vez más superficie. Entonces, en esta evolución, nosotros fuimos detrás de la inteligencia. ¿M? La inteligencia, bueno, inteligencia intelectual, emocional, como quieras, con el apellido que quieras, pero inteligencia en su función instrumental, no estructural. Porque ahí hay una desconexión del a más querer saber. En esa velocidad, finalmente, llegamos a la idea, como en marketing decíamos, el prosumer, que cada individuo es proveedor, consumidor, distribuidor, todos hacemos todo, hoy día todos hacemos todo, somos origen de todo, y en esa multiplicidad de relaciones está la misma conexión que tenemos neuronalmente nosotros. Lo que sucede ahí es que nuestros procesos subconscientes son mucho más rápidos y instantáneos. Y a eso nos estamos acercando. Como civilización estamos llegando a relaciones cada vez más rápidas que se acceden a nuestras actitudes cada vez más subconscientes. Por eso es que al mismo tiempo que vivimos el avatar en las redes, soy un avatar, ¿quién soy para los demás? Como diría el profesor Carlos Catalán, ¿qué buscamos? Pertenencia y diferenciación. Primero pertenecer y después diferenciarnos a nosotros en ese grupo. No, hay un no, no, si no tenéis pertenencia no queréis ninguna diferencia, primero queréis pertenecer y después queréis diferenciar. Entonces, en el avatar que somos, para pertenecer al medio, genera un tremendo riesgo en la búsqueda de diferenciación al desconectarse de la identidad. Porque a mayor realidad virtual, mayor soledad real. Ese es el problema. Sí, ahí hay un tremendo tema, porque claro, estás más conectado Al avatar. virtualmente, pero cuando necesitas contención, este aparatito no te contiene. Si yo les La, digo, chiquillos, tengo pena, denme un abrazo, ok, pero juntémonos mañana. la sutileza de poder descubrir en una verdadera investigación, cuando nos saltamos del hipertexto a corroborar, a constatar con alguien, porque hablemos, no necesariamente tiene que ser ¿cómo se llama? El pararnos y partir a la biblioteca, hoy día que es algo que no está permitido, pero el referente, alguien que estuvo ahí, alguien que puede tener una idea, porque en realidad estamos preocupados de recibir y procesar el dato de lo que nos interesa para convertirlo en información y eso a su vez multiplicarlo por conocimiento. Estamos toda esa dinámica digital del Big Data, pero está este factor esencial que es qué emoción está vinculado a eso que queremos descubrir, a eso que queremos conocer. Y ahí de verdad está el descubrimiento. Por eso nos apasionábamos tanto la semana pasada hablando del relato, porque en realidad el relato nos traslada, es una nave que nos lleva a sentir algo, y esa capacidad de sentir de provocar esa emoción que tiene eso, se instala y queda incrustado en nuestro interior, en nuestro ser, y Sí, por pues eso el lo relato. vivimos. Entonces tal vez se está saltando la generación de hoy día, o está evitando una oportunidad de conocer la globalidad o la integridad de lo que es algo, para quedarse con estos datos que construyen la información, o un avatar, que me encanta la película y me encanta la analogía que hace Giovanni, porque finalmente la película no me convence, digamos, porque en realidad ese ser humano se convirtió en algo que era una proyección de él, y renunció a su calidad de tal. Es una tremenda paradoja la que plantea esa película. Y yo, que soy tonto con el cine,
rápidamente voy a enganchar con cualquier, así que cuidado con otro personaje que salga a la palestra, porque ahí me dieron cuerda. No, y Excelente. cuando tú dijiste dato, yo anoté acá, ¿y qué pasa con la historia? Y tú dijiste qué pasa con el relato. Y es verdad. Una cosa es el dato y otra cosa es la historia. Y aquí me hace ir a estas relaciones que estamos teniendo hoy día, un poco puertas adentro, que alguna vez Giovanni lo conversamos, y era intentar, si nos tocó estar con nuestros padres, con nuestros abuelos o con quien sea, alimentar ese relato, escucharlos, escuchar esas historias, porque para la gente más joven no tienen idea lo potentes y lo enriquecedores que son, porque no es un dato, es un relato con historia, con Sí. sentido. Lo que pasa ahí, cierto, es que los rituales, en general, que incluyen a la lectura de los cuentos, que incluyen a las celebraciones de las lunas llenas, de los cumpleaños, de los aniversarios de las empresas, los rituales, son una rica fuente de informalidad y de espontaneidad y de esencia, de ser uno, ¿cierto? Porque lo que sucede es que toda la construcción de la eficiencia, ¿cierto? Eficiencia, hacerlo más rápido y mejor, para hacer más. Eso es lo que está un poco desafiado, la disciplina saturniana, como decía. Ahí tiene un contrapunto que hoy es el sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para fidelizar a una generación nueva que desprecia al rigor? Entonces, en ese punto está la búsqueda de sentido. Por ejemplo, una forma de fidelizar a los jóvenes tiene que ver con sus propios hobbies. Hoy día, premiar a un joven profesional, si tú sabes qué es lo que le gusta a él, si le gusta viajar, si le gusta el deporte, si le gusta el cine, si le gusta algo, y tú le haces un regalo personalizado, eso motiva y, si quiere, fideliza mucho más que una cantidad de plata. Tú dices, no, pero es que es lo mismo, se lo puede comprar a él. No, pero es que es el detalle de conocerlo y de tú dárselo conociendo quién es, porque sabes quién es. Ese es el punto. Me vio, sabe que me gusta el cine. Por eso me regaló la colección completa de no tengo idea de qué director que averiguó que era mi favorito. Entonces, eso, o un viaje a Buenos Aires, no tengo idea si es que soy un viajero, o una bicicleta de última generación, si es que soy un deportista, no tengo idea. Pero eso es una forma de buscar. Yo igual estoy retorciendo el sistema. ¿A qué me refiero? Que es como buscando la forma de unirlo, ¿cierto? De Sí, decir po. cómo ayudamos, ¿cierto? A las organizaciones, por ejemplo, incluso también a la familia, porque a veces pasa también que se fijan cuando a veces a la pareja le regala, no tengo idea, cualquiera uno al otro, algo que era como para él, como que le hubiese gustado a él, ¿ah? Y le gusta tanto a él que se lo regala a la pareja. Eso Claro. ese es como un clásico de la organización regalando lo que se supone que es bueno y no lo que le hubiese gustado al colaborador que quiere fidelizar. Es como, hay Y que conocer más a las personas, no queda otra. Hay que gastar mucho tiempo y mucha en el conocimiento. informalidad en rituales para saber quién es quién más allá de sus funciones. En el futuro, como en la vieja Esparta, la lealtad va a ser más importante que la inteligencia. Mucho. Sí. Sé porque en una cantidad de años vamos a tener jóvenes que son ingenieros, médicos, abogados y arquitectos, porque lo aprendieron todo en, ¿no?, 7 años. Entonces, Claro. que la inteligencia va a ser un bien abundante que desde el punto de vista económico va a bajar su precio. Sí, po. Y como dices tú, Mm. y la lealtad a tu propósito, la lealtad a tu forma de ser, la lealtad al otro, porque primero la lealtad empieza por ti, A ti y mismo, esa es la primera, claro. esa es la primera lealtad, de decir, este soy yo y, a ver, me acepto y también respeto lo que soy y hago respetar lo que soy. Y después tú puedes ser leal hacia afuera, porque va a ser naturalmente, va a surgir naturalmente esa lealtad. Está flotando de nuevo el concepto de la otredad. Y yo cuando revisaba los paradigmas de lo que instalan un poco o pueden perfilar los pilares sobre los que se soporta esta situación, hay uno que me encanta, que quizás es más una aspiración que una constatación, pero es como hoy día estamos pasando de crear valor compitiendo
a compartir para crear valor. Es decir, yo siento y lo veo y lo percibo cuando planteo esto y cuando lo pongo en el debate con mis alumnos, que esa emoción que va enlazada a cierta solidaridad para avanzar en alguna cosa está permeando y está haciéndose carne en una nueva generación. Bueno, Y pues, todos tenemos, o sea, los que pueden tener a sus hijas, a sus sobrinos, y van constatando estos temas. Eh, pero vinculado con eso, que lo complementa, está el que estamos dejando los modelos jerárquicos, es decir, las pirámides que nos manejaban, ya está instalado como una filosofía de organización la redarquía, es decir, construir y desarrollar organización en función del fortalecimiento de las redes interiores. Entonces, esta horizontalidad en entender organización, hay una ¿cómo se llama?, analogía que me encanta, que ya no hay que entender la organización como una máquina, sino que hay que entenderla como un organismo vivo. Es decir, donde el área o la dimensión que necesita hacerse cargo de alguna emergencia, de alguna situación dentro de la organización, es la que se convierte en la cabeza, en el cerebro en ese momento, y ya no es esta jerarquía la que obedece, que desde pie a cabeza te manda la organización, sino que desde la capacidad de reaccionar a un estímulo, una dimensión o un espacio de esa organización, estamos hablando de grupos de personas llevando adelante un propósito, es la que lleva adelante y se toma el pandero de hacerse cargo de eso. Esos dos paradigmas a mí me han gustado mucho cuando he tratado de constatarlo y revisarlo. Y el tema de la jerarquía, de verdad, me tocó una charla de unas niñas más jóvenes que mi hija, que me enseñaron de eso. Yo ya estaba fascinado por las dos razones, porque ellas me lo enseñaron a mí y por la práctica y lo concreto que era lo que me estaban compartiendo. no, y también cuando tú hablas en términos corporativos y también en términos personales, de repente existe mucha conversación sin sentido o con estos sentidos fabricados artificialmente que hoy día se caen solos, porque no te creo. O también esas comunicaciones que son desde el yo, y encontré una palabra investigando para esto que me encantó, y es que se las escribí a ustedes, que en vez de decir comunicación desde el yo es contunicación, es cómo me comunico contigo desde hacia ti, no solo desde lo que yo creo, de lo que yo siento, lo que yo en primera persona, sino que es me comunico para ti, como dice Giovanni, te hago un regalo, no el que me gusta a mí, sino que el que yo sé que es para ti. ¿Cómo Claro, ahí hay sentirse una... interpelado? Claro, Exacto. Claro, ahí hay, en el compartir, como rescata Ernesto, es súper importante, ¿cierto? El compartir es como la base del disfrutar, de darle espacio al niño a que habite lo que esté sucediendo, y eso inspira mucho a las organizaciones a hacer alianzas, no solamente esperar a la Teletón, sino que hacer más cosas, ¿cierto? Qué interesante hubiese sido ver a las grandes tiendas por departamento juntarse para hacer una alianza y regalar, no tengo idea, ropa a las personas que hubiesen estado en la calle, no tengo idea. Hay un tema en la calidad. Lo mismo pasa a nivel familiar, ¿cierto? Cuando compartíamos con George, y ellos decían, bueno, conozcan a sus vecinos, conozcan a sus vecinos. O sea, es lo mismo, es como, son las mismas alianzas a nivel personal, familiar, a nivel organizacional, que tienen que ver con el compartir y que tienen que ver a raíz de eso con el disfrutar, y que también es importante para mí en el desarrollo, como desde el punto de vista del marketing, como la sobriedad. ¿Mm? La sobriedad es una línea súper importante, es como de la posguerra, ¿cierto? Porque la sobriedad es una forma de insistir en la calidad sin la odiosa ostentación. Porque la ostentación es el problema. La ostentación tiene un riesgo muy alto ahora. sí, pues. Intentar ser el mejor en algo es como, ya se verticalizó. ¿Ah? Es como que, entonces, ahí hay que la calidad puede ser sobria. Yo creo que es una época en la que la calidad tiene que verse. Yo
no sé, las consultas a veces con ejecutivos de marcas automotrices, con ejecutivos de, no, a través de este, oye, pero es que se parece un taxi corporativo, no importa, bueno, pero es que con ese voy a poder, tenéis toda la calidad y no la ostentación. Te aseguro que te va a ir mejor. Es como que es eso, evitar la odiosa comparación, evitarla Y, hasta donde se pueda. y sabes que, Giovanni, lo que tú acabas de decir es tan importante cuando es en el corporativo, pero en ese corporativo no se nos puede olvidar que hay un ser humano que es muy importante que forme a las generaciones que le vienen o a las que le siguen con ese concepto, porque somos nosotros los que entregamos ese mensaje de austeridad, ese mensaje de no ostentación, porque ¿por qué yo te tengo que refregar lo que tengo? Sino que es eh, formar generaciones con con esa sensación de da lo mismo, yo puedo compartir contigo como ser humano. Y eso es súper importante, súper relevante para lo que venga para adelante. Pero hay una esperanza muy grande. Yo hoy día ando súper positivo, digamos, súper optimista. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero cuando escuchaba cuando escuchaba lo que planteaban, sentía, sí, esto es importante en cierta edad, especialmente entre los 7 y los 14 años, que es fundamental. Pero siento que desde los 14 a los 21 y de ahí para arriba, hay un nivel de conciencia que es distinto. Es decir, yo siempre lo digo, hay muchos temas de los que yo me convertí en tolerante gracias a las lecciones de mi hija. Sí, po. Y por ejemplo, sin entrar en nada polémico ni complicado, yo sí soy mucho más consciente del tema de la protección de los animales, de qué carnes comer, etcétera, por digamos, la sensibilidad de mi hija menor, que hoy día tiene solo 25. Ella se pegó un viaje a las Torres del Paine y se acabó, o sea, vegana desde ese mismo día. Entonces, esos valores creo que están emanando de una capacidad de experimentar cierta conciencia que por alguna razón tiene este doble camino. O sea, tiene el camino de nosotros entregarles o aclararles a nuestros hijos más jóvenes o en edad adolescente cuáles son un poco las reglas, los parámetros de nuestro orquestal, y una posibilidad de que brote de vuelta una sensibilidad, una emoción que es mucho más fuerte que ese razonamiento que permite instalar una forma de apreciar, de resolver o de pararse frente a algunos temas en la que los dos construyen. Ahí traía también una visión un poco que era que lo primordial venía un poco del Stella, que lo primordial es trabajar para trabajar una concepción, una manera objetiva de ver el mundo, es fundamental que nos embarquemos y nos arriesguemos con la otra. O sea, tener una visión de lo que es realmente la verdad nunca va a estar instalado desde mi realidad ¿cómo se llama? De viejo cuarentón, ya tengo mucho más, pero cuarentón bueno para asado y de ahí no me mueve nadie. Tengo que contrastar con otra visión Sí, de la lechuguita y de las cositas a la parrilla, de las verduritas a la parrilla que me trae mi hija, porque si no, seguramente no me voy a mover de ahí. Hay un impulso fundamental de integrar esas otras visiones, y soy súper optimista en términos de sentir, y lo he vivido, y he sentido que mi sensibilidad frente a algunos temas ante los cuales era totalmente cerrado, se movió y cambió de domicilio gracias a esa interpelación. sí, no es verdad. Claro, y tener esa capacidad también de decir, ¿sabes qué? Me voy a integrar, porque si no te quedas afuera. Entonces es tener esa capacidad de decir, que lo hemos dicho Giovanni tantas veces, ¿y por qué no? Si no me gusta, me devuelvo, si está bien. Si no me gusta la verdurita a la parrilla, perfecto, pero te acompañé en este proceso, no me gusta, me devuelvo. Y no pasa nada. Pero lo intentaste y no te aislaste, que eso también es súper importante.
Claro, ahí hay yo creo que hemos hablado, ¿cierto?, de esta, yo creo que hay una categoría que es súper clave para esta evolución que se llama la categoría de respeto. De que Elvis movió la cadera hasta que vemos a los jóvenes bailar perreo. Entonces, ¿dónde está el respeto hoy? Es en esta transición. Porque en la hipersensibilidad, que es la gran fuente del problema, está el respeto de fondo. No es que me faltó el respeto, ¿por qué? Entonces, la pregunta es, ¿dónde aloja ahora el respeto? Y esa es la honestidad, esa es la autenticidad. Da lo mismo como el otro esté actuando, si grita, pega en la fuerza. Pero si tú observas si que él es así, lo vas a respetar. En cambio, si tú observas que él no es así, está actuando así para ti, respecto de ese tema en particular, tú no lo vas a respetar. ¿Me entiendes? Es mucho más sencillo a veces de lo que uno cree. Y llega la época de la honestidad. La apertura de Ajna, el chakra tercer ojo, tiene que ver con esta juventud consciente. Y también, pero como digo, hay que convivir, están todas las generaciones presentes. Entonces hay que todos, los más conscientes y los menos conscientes, dar espacio a la diferencia, dar espacio a la incertidumbre, dar espacio a la duda, dar espacio al miedo, a reconocer dónde está el miedo. Porque si no le damos un espacio, no vamos a saber en qué momento nos va a saltar encima y nos va a hacer reaccionar igual. Entonces hay que conocernos bien en ese proceso. Sí, no, tienes toda la razón, porque también el respeto por el otro es súper importante, y el respeto pasa porque te vean que eres auténtico, por lo que hablamos, porque me respeto primero a mí mismo. Entonces no voy a tomar un rol para engrupirte o para, perdonando el término, pero de verdad, tomo un rol, una postura, a ver, incluso muchas veces un tono, una forma, Claro, me apasiono, puede ser. Claro. claro, pero para engrupirte porque no lo estoy sintiendo. Puede La, pasar. la semana pasada yo estaba fascinado, lo mencioné y no quise citarlo porque en realidad un poco latino estaba fascinado con las virtudes, que Giovanni son virtudes asociadas a los signos del zodíaco, seamos honestos y transparentes. Entonces, entonces, claro, aquí en esta última ronda, y yo tenía guardada esas virtudes ahí, no, aquí salieron espontáneamente. Una virtud, por ejemplo, es la paciencia, obviamente, no hay ninguna posibilidad de comunicarse si no estamos disponibles para compartir puntos de vista, lo que señalaba antes. Otra virtud interesante es el control del habla. Es decir, ¿qué capacidad tengo yo de saber hablar? Aquí, por ejemplo, yo estoy aprendiendo a hacer este ejercicio, pero ahí me muerdo, lo interrumpo, tienen ustedes tanto trajín y me cuesta, pero ahí estoy manejando, ejerciendo mi control del habla. Digo una sílaba, pero me controlo y digo, ahora sí, porque claro, porque está ese tema y ya lo dijo por lo demás antes la Elizabeth, esa capacidad de estar ahí parado y tener que no querer dialogar contigo, sino que esperar que te calles para sacar, desenfundar mi argumento, ¡pam! Fusilarte, porque eso es el diálogo para mí. Claro. Y después, una que me encantó, porque de nuevo me llegó un tema para discutirlo hoy día, la discreción. Qué curioso, es básicamente que lo definen o lo rescaté en función de la pausa. Y hoy día justo me manda un gran amigo, colega de estos temas de la comunicación, me manda un artículo que me lo había recomendado ayer en una conversación. Y era de un consejero de Obama. Y que entregaba en la Harvard Business Review, le entregaba consejos a la gente para saber cómo interactuar y saber moverse con un gran líder. Imagínate, él venía saliendo del Salón Oval practicando eso. Y ponía que una de las herramientas más importantes era la pausa y saber quedarse callado. Saber el momento y saber el minuto en que cerrar la boca y ver que ese momento era el que tenía que darle curso, flujo al tema y no contradecirlo, porque en términos de lograr lo que quería con el líder, estaba frito si quería contradecirlo y quería imponer o salvarse de alguna manera de algo que estaba pasando. Y la última, que es la que más me gustó, porque nos trae de nuevo al inicio, la magnanimidad. Porque finalmente la magnanimidad es reconocer y valorar al otro. Es decir, ¿qué virtud más fundamental y pilar para la comunicación que la magnanimidad? Porque es finalmente la entrega total por ese otro. Magnanimidad igual tenemos empatía. Bueno, claro, y ahí digamos, siento que damos una vuelta y
y recorremos un poco algunos elementos de este propósito coherente y honesto. Exactamente, exactamente. Digamos que lo magnánimo sería lo inspirado, ¿cierto? Sería la inspiración, sería ahí en ese camino de las virtudes, ¿cierto? De la creatividad, la paciencia, la inteligencia, la pasión, la honestidad, el interés, por ejemplo, cuando tú dices la capacidad de comunicación, ¿cierto? O que podría ser la inteligencia como una virtud, pero también cuando uno ve en Capricornio, por ejemplo, el uso, la capacidad de utilizar, la capacidad de ser eficiente, de lograr metas, o la capacidad de intuición del pisciano, o la pasión del escorpiano. Hay como, y todos tenemos un poquito de todos los signos, y a veces tenemos un planeta solar, pero luego tenemos otros 9 planetas repartidos que nos dan diferentes características. Y tenemos un poquito de cada signo, por decirlo así. Entonces, eso puesto en uno mismo, que ese ejercicio siempre que hace la Lisa, ¿no? La Eli, que es como la honestidad primero, por decirlo así. Es como, cuando yo le hablo de respeto, ella me dice, sí, parte con el respeto a ti mismo. Cuando yo le hablo con lealtad, ella me dice, sí, parte con la lealtad a ti mismo. Es muy, muy puesta en sí. Eso es como la honestidad sagitariana, que es como, que se expresa a través de la acción, del ser, de siendo, está siendo. No se define como alguien que es, sino que está siendo. Claro, porque de repente también, o sea, igual cuesta caro, porque de repente también es más fácil y más cómodo, un poco lo que hablábamos ahora, tomar un rol. O sea, este rol de súper honesta y súper abierta y súper, te pasa la cuenta, entonces tú dices, a ver, aquí tengo que ver, y esto yo siento que para todo el mundo, ¿qué hago? ¿Me disfrazo? ¿O de verdad soy y asumo las consecuencias? Claro, ahí lo que yo creo es que finalmente es como simplemente no tratar de aplanar, como decía Ernesto hace un rato, la cosa no tan jerárquica, más simple, más uno a uno, más, si alguien dijera, bueno, lo magnánimo hoy día, o los valores potentes para mí son compasión y generosidad. Son Sí, como los caminos de lo iluminado, ¿cierto? Sufro, después entiendo por qué sufro, después me libero de ese sufrimiento, y después practico generosidad y compasión hasta que en algún momento me ilumino. Pero ahí, ¿cómo, si uno se le plantea esto a un marquetero, por ejemplo, cómo hacemos negocio de la compasión y la generosidad? Es como, me claro. preguntaría a mí, como, mira, pero ¿cómo hacemos negocio con la compasión y la generosidad? Y sería una interesante pregunta, ¿cierto? Porque se pueden generar muchas cosas, si se plantea así de abstracto. Sí, pues. Yo no quiero perder esta oportunidad de preguntarle a Giovanni, porque la semana pasada, el miércoles, el 11-11, fue un día pero loquísimo para mí. Y dice tantas cosas como no se imaginan. O sea, me encontré con una persona en un lugar que había más gente, volví en la tarde a otro café y estaban las mismas personas. Bueno, entonces se lo comentaba a una amiga y me decía, es tu Mercurio. Ella estaba estudiando para otro tema, el tema de los planetas. Es tu Mercurio. Bueno, y finalmente, Mercurio es el dios, o debería ser el dios, o debería ser el planeta de la comunicación. Entonces, de verdad, yo no quería especular más en esto y así como que quería pedirle, pero sentidamente, así como un poquito de inspiración a Giovanni. ¿Qué tanto ¿Qué pesa tanto este Mercurio? planeta? ¿Qué tanto Mercurio Exacto. tenemos los aires? No sé. Mercurio, efectivamente, como energía, se puede decir que Mercurio es que imagínate que cada uno elige tú haces tu guión de vida y eliges a los actores, le asignas papeles y les das escenas. ¿Sí? Ese sería como tú construyendo el guión de tu vida. Entonces, entre todos estos papeles, los actores serían los planetas, los papeles que les das serían los signos en que los pones, y las escenas que le das serían las casas astrológicas en que los pones. Y ahí está el guión como de tu película. Y en esa película, Mercurio, como mensajero de los dioses, su principal característica es como la neutralidad. Neutralidad, ni siquiera objetividad, neutralidad. ¿Por qué?
¿Por qué tenía que ser era rápido, rápido, rápido? Ese era un ton natural de Mercurio. ¿Pero por qué tenía que ser neutral? Porque si no se iba a quedar pegado en cualquier cosa que tú lo mandaras a averiguar. Si mandabas a Marte, a Saturno, a Urano, a cualquier, se iba a quedar ahí. Porque el peso de su voluntad lo iba a hacer quedarse en actuar. No, Mercurio era liviano, sutil, flexible, fluido, aire. Y el más rápido. Entonces, ¿cuál era la curioso? Travieso. Y ahí es Dios de los comerciantes, Dios de la comunicación, y ahí está como la clave es la neutralidad. ¿Mm? Entre más neutral eres, más comunicativo eres. Entre menos neutral eres, más posición tienes y menos comunicativo eres. Porque te estás encasillando en alguna, por decir, de esas 12 casos, de esas 12 alternativas, y estás perdiendo la oportunidad de crecer con un... Mira, si estaba en otro punto que vi, el tema de la comunicación y las virtudes de esto que está, no está en lo que tú y yo construimos. El valor impresionante es qué es el tercer punto de vista que vamos a sacar como fruto de este intercambio, de este diálogo. Digamos, eso es la expectativa y lo deseable finalmente. No es convencer al otro de lo que ocurre, sino que ser capaces de producir y de fructificar algo que haya sido, haya sido originado por esta colisión o esta combinación de estos puntos de vista. Eso es verdad. Sí, pues, claro que sí. O sea, esa es la pura, pura, pura verdad. En el sentido es, eh, creamos un diálogo, creamos una instancia de comunicación, pero en el fondo, ¿cuál es el mensaje que queda ahí? ¿Dónde vamos con esto? O sea, hay un punto de partida, ¿cierto? Porque cuando escucho Ernesto me inspira y yo digo, no, acá, mira, se podría hacer algo como el Mercurio en tu organización. ¿Cómo funciona Mercurio en tu organización? Y veamos, por tu día de nacimiento, ni siquiera por la hora, veo dónde está Mercurio en cada persona. ¿Y cuándo se creó la organización? ¿En esta fecha? ¿O cuándo se cambiaron de casa por una familia? Veo Mercurio, hacemos un análisis de Mercurio profundo para ver cómo fluye esa energía de la comunicación. Mercurio a través de las organizaciones sería como interesante poder indagarlo, hacer investigación a propósito. Hay astrología organizacional, hay enneagramas para organizaciones, que duran mucho, hay harta cosa, pero hay falta experimento, falta experimentación, falta prueba, falta campo, por decirlo así. Falta datos para convertir en información. Datos para construir información y generar conocimiento. Y pues, Interesante. no, y claro, desde esta, uno dice, cuando tú hablas que Mercurio tiene esta levedad, esta liviandad, la comunicación es eso. La comunicación no puede ser rígida, la comunicación no se puede quedar pegada. Cuando incluso nos pasa a nosotros, siento con el programa se llama Yo Consciente y hemos hablado de todo, o sea, absolutamente de todo. Tú dices desde la conciencia, está bien, desde la conciencia plena, pero hemos hablado de las cosas más insólitas, que podrían decir, ah, no, pero es que este es un programa que está hecho para hablar de espiritualidad. No, está hecho para hablar desde la conciencia del ser humano. De espiritualidad también, pero desde visiones diferentes como seres humanos y en esta liviandad de Mercurio que no nos quedamos pegados en el concepto. ¿O no, querido Giovanni? Claro, ahí hay como, siempre tratamos de que sean cosas como que las personas lo puedan usar, hoy día comunicación, sentido, propósito, honestidad, ser más directo, ¿cierto?, con las personas, ser más cariñoso en los ambientes más familiares. Decíamos que la verdadera fuerza pasa por la alegría de ser, cuando uno mira el arcano de la fuerza, ¿cierto?, una mujer que le abre la fauce de un león, ¿qué es eso? Es la suavidad, es la sutileza, es la dulzura. Cuando alguien es tan sutil, tan delicado, tan dulce, ni una bestia se te niega. Entonces, esa es la armadura de la paz. La sonrisa, el escudo y la dulzura, la espada. Quien te saca la dulzura de las palabras te bota la espada, quien te saca la sonrisa del rostro te bota el escudo, te dejó en pelota. Y de ahí al final da lo mismo, da lo mismo si tenéis la razón, si te dan la razón, porque quedas enojado igual. Oye, pero si yo, tenéis la razón, ya está. No, pero es que perdí la fuerza. Es como que hay que aludir de nuevo como a esa amabilidad en las relaciones, a esa dulzura y a la honestidad, ¿cierto? Para que no sea mero ejercicio.
y para que las personas se conecten con sus hobbies y Qué pasiones. lindo mensaje, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Don Ernesto, un mensajito para cerrar porque para variar fue así. Sí. Nosotros dijimos con 2 programas estamos, pero parece que no. Bueno, de nuevo, agradecer este privilegio de haber compartido este espacio y para quien tenga la fortuna o la extraña coincidencia de toparse con este programa, simplemente inspirarlo a que explore, a que navegue, a que descubra, a que tome esta liviandad de Mercurio y se deje llevar un poquitito por la intuición, por la imaginación, y no estemos anclados a fuerzas solamente terrestres que nos tengan, sobre todo en estos momentos, pegados a alguna situación, a algo que nos puede complicar. Hay que sentir ese llamado, por lo menos a mí lo que más me motiva, lo que más me define es el explorador, el descubrir, el conocer, y eso, por ejemplo, me tiene aquí conversando con fabulosos amigos sin haberlo sospechado nunca, y entréguense un poco a ese devenir, a esos vientos. Sí, me encanta, mira, me encanta que hayan dejado este mensaje y el otro gran mensaje también es no perder la conexión con este aparatito que nos mantiene vivos, pero también nos tiene conectados a las emociones y que está comprobado que tiene neuronas sintientes. Entonces, poder lograr este tránsito entre la comunicación de la cabeza y el corazón nos lleva a de verdad poder entregar un mensaje distinto. Y se nos acabó el tiempo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos el próximo viernes en un nuevo Yo Consciente. Gracias Ernesto, gracias Giovanni, gracias Javier. Amigo.